Mm, a, a Romero Velázquez, Iván Daniel. Romero Velázquez, Iván Daniel. Romero, Sí, profesor. díganos cómo se declara una variable en Python. Se pone el nombre de la variable y después su valor. Y ya, no le tengo que poner el tipo. No, ¿Por qué no? o sí. No me acuerdo. ¿Cómo que no sé? Acuérdese, ¿sí o no? No, ¿verdad? No es necesario ponerle el tipo, porque No. el tipo se determina una vez que le damos un valor a esa variable. El valor que le estemos dando, pues será el tipo de dato que adquiera dicha variable, ¿ok? ¿Va? Ok. Sí, muy bien. Mencione a alguien para que lo molestemos. Ah, Quiroz Salgado. O Quiroz Salgado, Salgado, Quiroz, Salgado Quiroz, perdón. Salgado Quiroz, o Quiroz Salgado, como sea. Mande. ¿Qué operadores podemos utilizar en Python? No, resulta que ahorita estoy en el teléfono. Ah, pues nomás platíquelo. ¿Qué operadores? Eh, ¿Puedo usar la suma, por ejemplo? ¿Qué otros? ¿Cómo? ¿Puedo usar la suma en Python? Pues normal, ¿no? Con una Sí. misma, ¿cómo se llama? Sintaxis. Ajá, sí, normal. ¿Qué otros operadores puedo utilizar? Mm, ¿Qué sería? Pues bueno, las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación, división. Muy bien. ¿Y operadores lógicos también se pueden? Sí, son, bueno, serían y, o, bueno, el and, not, or, claro. Eso, muy bien, sí se pueden. Perfecto. Menciona a alguien para seguir molestando. A ver. Am, Jiménez González Luis Alberto. Jiménez González, ¿se encuentra por ahí? Aquí ando, sí, sí, sí. Díganos qué es una tupla. La dupla se parecen a las listas, pero estos valores van separados por una comita y si no me equivoco, los van entre corchetes a comparación de la lista, que Van esa nomás es entre paréntesis, corchete. ¿no? No, a ver. Y los corchetes era lista, dupla y cuál más. Ahorita la tupla, pero la Ah, tupla va entre paréntesis. sí, cierto, sí, sí, sí. Los Perdón. elementos de una tupla los vamos a poner entre paréntesis y como bien dice usted, separados por Por, comas. Ok, ok. Y ¿qué más? Mm, y, sí, y estos valores se pueden modificar a lo largo del programa, ¿cierto o falso? ah, cierto, en la Ah, lista no se puede. la tupla es la que no se pueden modificar. No van a poder ser modificados una vez que se ha creado los diferentes tipos de datos de las tuplas. ¿Sí? Estoy bien confundido, todo lo veo al revés. Lo Bueno, va. tiene al revés. Sí, lo tengo al revés. Sí, sí, sí. La tupla no se puede modificar. Muy bien. Ok, ok. Menciónenos a alguien para seguir molestando a la gente. ¿Quién ya pasó? Ramírez Sánchez. Ya pasó. Ramírez Sánchez. ¿Se encuentra Ramírez Sánchez? Ramírez, Está en el... díganos qué es una lista.
¿Qué será una lista, Ramírez Sánchez? Mientras nos escribe qué es una lista, son un conjunto de datos lineales, muy bien. ¿Qué más? Jesús Venancio. Jesús Venancio. ¿No está? Jorge Bautista. Está en el chat. Sí, aquí estoy, profesor. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Díganos qué es un diccionario. Eh, son las librerías que utilizamos para que puedan funcionar los programas. ¿A eso se refiere? Eh, Si no, no sabría. un diccionario, pues es algo parecido a las tuplas. También es algo parecido a las listas, ¿verdad? Pero la diferencia, pues, sería que un diccionario vamos a poder identificar los elementos a través de un ID, de una clave, de un valor. Digamos que también se les conoce como matriz asociativas. El primer valor será, pues, la clave y el segundo valor asociado a dicha clave, a dicho ID. Como clave, pues pueden ustedes utilizar un valor inmutable, es decir, que no va a cambiar, ¿verdad? Podríamos usar números, cadenas, booleanos, incluso tuplas, pero no podemos utilizar listas o diccionarios porque pues, esos elementos sí pueden cambiar. Uh-huh. La diferencia principal entre estos diccionarios y las listas o las tuplas es que los valores que se almacenan se les accede no por su índice, sino a través de su clave. Uh-huh. Y otra vez vamos a usar los corchetes cuadrados para definirlos, ¿ok? ¿Sí o sí? Ok, profesor, gracias. Va, ¿ya se acordaron? Sí, gracias. ¿Qué más vimos la clase pasada? Pues creo que nada más esas, ¿no? La lista, los tipos de datos, los operadores, las tuplas, las listas y los diccionarios. También recuerdo que ya hicimos algunos ejercicios para cómo declararlos y cómo manipularlos. Entonces, pues vamos a seguir con el siguiente tema de fundamentos de Python. Recuerden que estas son clases introductorias a lo que se viene después, más adelante, en los siguientes semestres. Vamos a ver ahora funciones. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los problemas a los que se han enfrentado, que tienen que resolver, y bueno, resolverlos con programas. Estos programas están diseñados de tal manera que resuelvan un problema de la vida real, pero pues los problemas de la vida real son mucho más grandes, mucho más complejos que los que se realizan pues aquí como ejemplos, como ejercicios. Entonces sería lógico pensar en utilizar la técnica de divide y vencerás. Es decir, la mejor forma de desarrollar y mantener un programa grande, un proyecto grande, es desde un principio diseñarlo e implementarlo a partir de piezas menores de módulos de funciones. ¿Sí? Cada una de estas piezas pues será más fácil de manipular que pues todo el programa original. Una función es una forma de agrupar expresiones, sentencias, instrucciones que van a realizar determinadas acciones. Pero estas acciones solo se ejecutan mientras que son llamadas, es decir, no forman parte del código principal, del código que se ejecuta por default, sino que solamente se van a ejecutar cuando se invoca a la función, como bien vieron en fundamentos, ¿no? Es decir, al colocar un algoritmo dentro de una función, se ejecuta el archivo, pero el algoritmo no se ejecuta inmediatamente, sino hasta que se hace una referencia a la función que contiene dicho algoritmo. Entonces, pues una función no es más que un fragmento de código con un nombre asociado que va a realizar pues ciertas instrucciones, las que yo desee poner dentro de la función y además podría o no devolver un valor. ¿Ok? Entonces, digamos que las funciones cumplen exactamente los mismos principios que los algoritmos. Tienen 0 o más entradas y necesariamente produce una o más salidas. Además de ayudarnos a programar y depurar dividiendo el programa en partes, las funciones también permiten reutilizar el código. Puedo yo hacer una función que me sirva para diferentes programas.
A los fragmentos de código que tienen un nombre asociado y no devuelven valores, pues se le pueden llamar procedimientos. Cuando no tienen una salida, pues se les llama procedimientos. En Python no existen los procedimientos, ya que cuando el programador no especifica un valor de retorno, la función devuelve un valor non, nada. Es lo mismo, es parecido al null de Java. El intérprete de Python tiene una serie de funciones incorporadas que siempre están disponibles. Y estas serían las funciones que tiene el intérprete de Python, que siempre las podemos utilizar, no es necesario incluir nada más. ¿Sí? Más adelante vamos a ver para qué sirven algunas de estas funciones, no todas. A medida que avancemos, analizaremos el funcionamiento y la sintaxis de la mayoría de estas funciones que ya tiene el compilador incorporadas. Ya hemos visto entonces un ejemplo de una llamada a una función. Si recuerdan, la clase pasada pusimos type y un número y me regresaba pues el tipo de dato, ¿no? Entonces, de cierta manera ya usamos una función. El nombre de la función es type y pues muestra el tipo de dato al cual pertenece la variable. El valor o la variable llamado el argumento de la función debe estar encerrado entre paréntesis, ¿no? Así como en C, los argumentos deben de estar dentro del paréntesis. Entonces, pues es habitual decir que se toma un argumento y se devuelve un resultado. A este resultado, igual que en C, le llamamos un valor de retorno. En lugar de imprimir el valor de retorno, podemos asignarlo a una variable, ¿no? Por ejemplo, aquí x igual a type de 32 e imprimimos x y pues me arrojará el mismo resultado. En Python, la definición de funciones se realiza mediante la palabra reservada def, D-E-F, más el nombre de la función. Y pues a partir de aquí, las instrucciones que yo quiero que realice, ¿no? Ah, bueno, y también poner entre paréntesis si va a recibir argumentos o no. Entonces, la definición de una función termina con 2 puntos y el algoritmo que la compone va a ir indentado con 4 espacios. Es lo que les decía aquí en Python. Sí es indispensable indentar bien, porque pues no tenemos llaves, no tenemos palabras así como de inicio, fin o cosas así. ¿Sí? Entonces, pues debe de ir perfectamente indentado. Todo lo que yo ponga 4 espacios va a pertenecer a la función. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya es todo o no? Ah, es importante aclarar que al declarar una función, lo único que hacemos es asociar un nombre al fragmento de código que conformará la función. De manera que podamos ejecutar dicho código más tarde referenciándolo por su nombre. Entonces, a este fragmento de código en realidad lo único que estoy haciendo es etiquetándolo. ¿Ok? A la hora de escribir las líneas, por supuesto que no se ejecuta la función, a pesar de ser un intérprete, no solamente se va a realizar cuando escriba yo la etiqueta de ese fragmento de código. Para invocar una función, pues simplemente se le llama por su nombre. Aquí, por ejemplo, tenemos una función que le pusimos mi función, entonces simplemente imprime el nombre y aquí me faltó ponerle mi guión bajo mi función. El nombre de la función a la que queremos invocar, seguido de los valores que queremos pasar como parámetros, es la manera de invocar una función. La asociación de los parámetros y los valores pasados a la función se hace de izquierda a derecha. Cuando una función haga un retorno de datos, estos pueden ser asignados a una variable. Aquí, por ejemplo, tenemos una función que retorna una cadena, hola mundo. Entonces, esa cadena hola mundo se la puedo yo asignar a una frase. Después la puedo imprimir y pues el resultado sería hola mundo. Bien, pues vamos a hacer más ejemplos, ¿no? De funciones para que quede un poquito mejor este pedazo de tema. ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere? ¿Algún voluntario o pedimos a alguien? Bueno, no hay voluntarios. Jimena Martínez Pascual, le voy a dar 2 opciones. La primera, que usted escriba, y la segunda, que mencione a alguien que usted quiera que escriba. Jimena. Sí. Ajá. Es que estoy en el celular. Voy a escoger a alguien. Adelante.
La compañera ha elegido escoger a alguien. ¿Quién escoge? Ah, Y el destino dice, Jiménez González. Jiménez González, Luis Alberto, adelante, puede y quiere compartir. Ya que no le sé, Simón, voy. Eso, no le hace que no le sepa, aquí aprendemos. El chiste es que tenga instalado pues algún compilador de Python o algún intérprete. Muy bien. Ahí está. Bien. Perfecto, ya se ve. ¿Ya? Ah, bueno. A ver. Lo primero que vamos a hacer será definir la función, ¿verdad? Entonces, def def. a espacio, Ajá. sumar, Sumar. ¿Listo? entre paréntesis, Ajá. x, y. Y así nada más. Ajá, siguiente línea. Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, los dos puntitos. Pero esos dónde Sí, van. sí, Durán. Vuelve a escribir, van al final de la línea. Ah, ok, ok. ¿Así? Sí. Ah, listo. Ahí está, mira, ahora escriba 4 espacios. Ajá. Aquí vamos a retornar, return, Ajá. Sumar, ¿no? espacio, x más y. Ah, ok, ok. Enter. Aquí vamos a poner z, Ajá. igual Sí. a sumar 2,4, entre paréntesis 2,4. ¿Con los dos puntitos o No, aquí ya, no? no. Y enter, De ¿no? línea, ¿sí? ¿Qué? Invalid syntax. Ah, caray. ¿Por qué? No sé. En la Z dice, ¿no? Pero no dice por qué. Z. Aquí, ¿no? Nomás pone esto. Ajá. Pero, ¿por qué? A ver, flechita hacia arriba. Otra. Otra. Enter. Flechita hacia arriba. Ahí. Y ya es todo. No, ahora hacia abajo. Ahí. Ajá, ahí. Le doy enter. Enter. Sí. ¿Qué? ¿Por Luego, qué no? ahí, ¿no? A ver, espérese. Ahí. Ahí. ¿Por qué no? Nomás marcó que en la Z, pues. A ver, ya se ponga z igual a 0. Le quito el sumar. Ujú. Ok. Que en él. ¿Pero por qué? No sé. Achis, achis. Está raro, ¿no? Sí. A ver, dentro de la función, imprima x más y. Y ahorita vemos qué hacemos para asignar. Ahí del elemento, Aquí. Luego le pongo print, print. ajá, x más y. Así, ¿no? Nada más. Ajá. Pero con 4 espacios hacia adentro. Ah, ok, ok. Entonces, así. Luego, Ujú. en el 4 ya se escribe, ¿no? Sí, X más Y. sí. Luego en la siguiente línea, ahí, return. A lo mejor es eso, el return debe de estar en la misma Que la. que def, puede ser espacio Ah, x más y. ok, ok. Ajá. No, que sí lleva Ahora que los. sí debe de llevar los espacios, dice. Que siempre sí. Que siempre sí, ¿qué dice mi mamá? Que siempre sí.
Listo. ¿Y ahora qué va? Y ahora que, pues ya, ¿O no será que es el espacio aquí? Ya ve que aquí también le puso un... pero a ver, dele un retroceso ahí donde está. Así. No, ya ve. A la altura de def, pues es que está bien, a la altura de def. Quite eso, bórrelo. Los borre los 4 espacios. Ahí invoque sumar, a ver, así nada más sin asignarlo a una variable. No, que lleva espacio, ¿no? ¿Sería? Porque, por ejemplo, aquí puso de que esto es... Y aquí también, o sea, de que si queríamos poner el de Z y esto, llevaría un espacio, ¿no? Sí. A ver, Ah, entonces. que con su compilador, oiga, espérese. Ahorita vemos, ahorita vemos. Aquí puse... A ver si le... Sí. Ah, que en él. No, pues es que hay que poner la fuerza. Ahí dele. Ah, pero no nos ha dejado hacer lo demás, ¿verdad? No. A ver, póngale. Hasta ahí, ahí. Bájele, Ahí. ahí. Sí. Y Y enter y el return. Sí, póngaselo. Return, bueno, sí, así. Enter. ¿sí así? Sí. Ahí ponga sumar. Entre paréntesis. 2,4. Ya Y ya le dele. doy. Que creo que sí lleva espacio, no sé. ¿Con cuál otro se podía? Con el... Ah, qué cosas con su compilador que no nos deja hacer nada. ¿Con cuál otro era? Con el line, quién sabe qué, cómo se llamaba. ¿Cuál line? ¿De qué me habla? Ajá, ya ve que nos dijo como el de notas o así. Porque está este y había otro. ¿El ITLE? Ándale, sí me... ¿Sí lo tiene instalado? Ujú. Ah, pues ábralo ese. Número uno. Aquí ya no quiere. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo que no quiere? Ya. ¿Ya se ve? Nada más me hace enojar. ¿Verdad? Y ahora aquí como les, ¿qué le escribo? ¿Qué? Ah, Escribo póngale. lo mismo. Pues sí, lo mismo. Def, espacio, Sumar, sumar, como aquí, x, los y, dos. ajá, Ajá. 2 puntos. Ahora, ¿con el print o no? Vamos a hacerlo sin el print. Que Ok, retorne x más y. espacio, ¿no? Y X, luego sumar 2,4. Ese sumar 2,4, pues lo vamos a asignar a la variable z, ¿no? ok. Y aquí con espacios, sin espacios. Este sin espacios. ¿Le doy enter o qué? Sí. En el... Dice lo mismo. A ver. Espérame. Cuando lo retorna, sí, sí tiene que igualarlo a alguna variable. Sí, sí se debe de igualar. Tendré que ponerlo como z igual a sumar 2,4 y después imprimir z. Ajá. Y ya así funciona. A ver, entonces, ¿con todo esto? No. Sumar el sumar 2,4 igualalo a z. Pues sí. Pero, No, bueno, con eso. El 2,4. sería así. Ah, bueno, esto no. Pues,
Y primero va X Z. igual a, bueno, Z igual a sumar. Ay. Y ya quedaría así. Y ahora imprime Z. Tener. Póngale espacios entre el Z, el igual. Z espacio, igual, espacio, sumar. Pues eso no debería suceder, ¿no? Porque dijo que tomaba o máximo era como un espacio entre cada Como operador, pero bueno. Vamos a escribir. Así. Entonces con espacio. Y luego, le imprime Z. ¿Le doy enter o no? E imprima Z antes. Ok. Así, ¿no? No. O sea, cómo? después de la invocación. Ok. Entonces esto iría después. Mhm. O sea, es que fue de que no. O sea, el Santex error. Por eso lo volví a hacer. Por eso le preguntaba dónde iba el print. Pero que no. Pero dice que no. Ajá. Pues le digo, pues, no pela. Ah, qué bonito es Python, ¿verdad? Está raro, ¿no? Ujú. No sirve. Dice el compañero entonces ahorita que estaba participando que ya le quedó así imprimiendo Z. ¿Qué tenemos de diferente? ¿Por qué no nos queda? A mí sí me está, bueno, eso sí me lo está haciendo, pero yo lo estoy haciendo en Sublime Text. Ay, sí. Igual no está pasando lo mismo, profesor. A ver, comparta tantito a ver qué tenemos diferente. ¿Por qué el Sublime Text sí lo está dejando hacer y a nosotros no? Porfa, ¿no? No, Ahí ¿lo ve? no. Ajá, ¿Sí lo ve? sí. Sí. Pues Pero ¿dónde nada está? más así. ¿Dónde está Es la esta de impresión? aquí. Y por eso. Aquí está la impresión sale acá abajo. Ah, ya, ya. Imprime un 6 6 y y luego imprime otro 6. 6. Pero estamos igual, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Lo que sí es que aquí haciéndolo desde la consola directamente, sí me da aquí un error medio raro de esto. De sintaxis, lo mismo, ¿no? Que a nosotros. Ujú, ujú. Sí, no sé cuál sea la diferencia. Mm, me digo, compilador de Python, está horrible. Está horrible. Y ahí, por Por eso no le ejemplo, gusta, profe. ¿eh? Por Eh, eso no le gusta. sí, ¿verdad, Carol? Yo también lo estoy haciendo, profe, y también ya me salió a mí, pero igual en la terminal tampoco me... En la tampoco. terminal, ¿no? ¿En dónde lo hizo? En uno que se llama Tony. Igual es parecido a Sublime, supongo. Simón, y también lo estoy haciendo en otro que se llama PyCharm y ya también me salió. Ujú. Pero también es parecido a Sublime, Sí, ¿sí? Que es un entorno de desarrollo. sí es un ID. Perfecto, Profe, muy yo lo estoy bien. haciendo en Jupyter, pero igual me arroja error, así como ahorita. Igual como ahorita. Ajá. Mm, No, de ninguna manera me funciona aquí. Bueno, aquí en la terminal no ujú. funciona. Que es directamente, se supone, trabajando con Python, entonces, no sé. Pues sí. Oh, oh. Bueno.
Tendremos que seguir con la teoría entonces. Ahorita nos seguimos peleando con los compiladores. Aguanten, aguanten. Aguanten tantito. Bien, parámetros y argumentos. Función input. ¿No? Entonces ustedes ya seguramente tienen la curiosidad de cómo introducir datos desde el teclado, ¿no? Seguramente para eso vamos a utilizar la función input. Aquí, por ejemplo, vamos a poner ¿cómo te llamas? Y le vamos a asignar a la variable nombre, pues lo que nos retorne la función input. Y ya después esta variable la vamos a poder utilizar para algo. ¿Sí? También se le puede dar argumentos a input. Esta será la cadena que se va a imprimir en pantalla. Por ejemplo, podríamos poner cómo se llama dentro del argumento de input y eso va a aparecer en pantalla. Después lo que retorne la función input lo asignamos a una variable y lo podremos utilizar en futuras instrucciones. De manera predeterminada, la entrada que captura input es una cadena, pero se puede convertir dicha cadena a un tipo de dato numérico. Simplemente, pues, anteponemos a input la palabra reservada int, ¿no? Es como en C que hacíamos una conversión explícita. O quizás lo queremos convertir a flotante, pues igual anteponemos a input la palabra reservada float y, por supuesto, dentro de los paréntesis se va a convertir a flotante. Un parámetro es un valor que la función espera recibir cuando sea llamada, ¿no? Lo que va dentro de los paréntesis, a fin de ejecutar acciones en base al mismo parámetro. Una función puede esperar uno o más parámetros que irán separados por una coma o ningún parámetro, ¿no? Podrían irse en blanco estos paréntesis, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una función que dice mi función recibe los argumentos. Aquí irá el código. Los parámetros que se indican entre los paréntesis, pues son variables a fin de poder utilizarlos como tales dentro de la misma función, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una función que simplemente va a imprimir 2 veces argumento y el resultado pues sería este, ¿no? ¿Sí? En este ejemplo, entonces, se muestra el paso de un argumento a una función. La función simplemente imprime ese argumento 2 veces. Aquí, por ejemplo, se invoca 3 veces a la función. Uno dándole 5, otro dándole hola y otro dándole 5.5. Los imprime 2 veces. El primer argumento, pues, es un dato de tipo entero. El segundo que le dimos fue una cadena y el tercero un flotante. Las mismas reglas de composición que se aplican a las funciones internas también se aplican a las funciones definidas por el usuario, así que cualquier tipo de expresión como argumento la podemos incluir dentro de una función. Se evalúa la expresión antes de ejecutar la función, por lo que es posible usar variables en los argumentos. El nombre de la variable que pasamos como argumento X no tiene nada que ver con el nombre del parámetro arg. No importa cómo se llamaba el valor en su lugar original, incluso pueden llamarse igual. Parámetros por omisión. En Python también es posible asignar valores por defecto a los parámetros de las funciones. Esto significa entonces que la función podrá ser llamada con menos argumentos que los que se espera. Otra monería de Python, ¿no? Ya ve que en C los argumentos que usted declaraba son los que teníamos que utilizar. Aquí podríamos pasarle menos argumentos que los que se declararon. En Python también es posible llamar una función pasándole los argumentos esperados como partes de claves de valores. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, se define la función saludar. Simplemente se imprime un mensaje. Se declara la variable usuario, se inicializa con un nombre y ese argumento se lo pasamos a saludar. Lo que hace pues es imprimir el nombre con anexo a la palabra hola. Hola fulano. Dice parámetros arbitrarios. Al igual que en otros lenguajes de alto nivel, es posible que una función espere recibir un número arbitrario de argumentos.
estos argumentos llegarán a la función en forma de tupla. Ujú. Entonces es posible que en una función podamos incluir un número desconocido de argumentos, ¿no? A través de una tupla o incluso de una lista. O tal vez hasta de un diccionario. Entonces Python permite eso, que pueda trabajar con menos argumentos de los que fue declarado o con más. Pero se debe utilizar el operador asterisco. Si una función espera recibir parámetros fijos y arbitrarios, los arbitrarios siempre deben suceder, es decir, van después de los fijos. Es posible obtener parámetros arbitrarios como pares de clave valor. En estos casos, el nombre del parámetro debe precederlo con 2 asteriscos, ¿no? A diferencia de C, pues estos asteriscos no son apuntadores, sino que estamos indicando que son argumentos arbitrarios, es decir, que no sabemos cuántos van a llegar. Para utilizar los parámetros arbitrarios necesitaremos utilizar estructuras de control. Esas pues las veremos más adelante. Cuando crea una variable dentro de una función, solo existe dentro de dicha función y no puede usarse fuera de ella. Quienes conozcan algún otro lenguaje de programación se estarán preguntando si al pasar una variable como argumento a una función, se pasa por referencia o por valor. En el paso de referencia, lo que se pasa como argumento es la dirección de memoria de la variable, ¿no? Con esto, pues vamos a poder acceder al contenido de la variable, pero lo que pasamos en realidad es la dirección de memoria. En el paso por valor, pues lo que se hace es una copia de la variable y ese valor es lo que se pasa a la copia, no se pasa como tal la variable, sino solamente una copia. La diferencia entre ambos procesos radica en que el paso por valor, en los cambios que se le hagan a este parámetro no se van a ver reflejados dentro de nuestro programa. En cambio, con los pasos por referencia, si nosotros le hacemos cambios a esta variable, se van a ver reflejados en el resto de la ejecución. Entonces, si se necesita modificar uno de los argumentos y estos cambios que se vean reflejados, pues tendremos que pasar por referencia nuestro argumento. En Python, esto de pasar por referencia pasa a objetos. Sin embargo, no todos los cambios que hagamos a los parámetros de una función en Python se van a ver reflejados en el texto de nuestro programa, ya que hay que tener en cuenta que en Python existen objetos inmutables como las listas, es decir, esas pues no las voy a poder modificar, ¿no? Llamadas, funciones, valores y llamadas de retorno. Algunas de las funciones que hemos usado han producido resultados, pero hasta ahorita ninguna de las funciones que hemos escrito ha devuelto como tal un valor. Vamos a trabajar con funciones que devuelvan valores y que a las que llamaremos funciones productivas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener que una función, a lo mejor este era nuestro error, ¿no? Había que devolver una variable y no una operación como lo hacíamos en C. No, profe, ya vi cuál es el error. Ya me ¿Cuál es? salió. ¿Cuál era? Que al terminar de definir la función hay que darle un salto de línea de más. Ah, así como tengo los ejemplos. Ajá, sí, hay que darle un salto de línea de más para que reconozca que ya se terminó la función. Ay, qué bonito es Python. Pero además eso no te lo dice. Nada más el compilador nomás te dice sintaxis error. Te debería de poner, ¿no? Te falta un salto de línea, no seas babas. ¿A poco no? O sí. En fin, pa' corajes. Bueno, entonces, gracias compañero. Aquí, como están los ejemplos, nos andaba haciendo falta un espacio. Híjolas. En una función productiva, la sentencia return incluye el valor que pues vamos a retornar, ¿no? Eso es precisamente lo que quiere decir, que va a retornar un valor, que va a devolver un valor, que va a producir una salida. La expresión utilizada puede ser escrita de manera complicada. Podríamos haber escrito la función, el ejemplo que acabamos de ver, de la siguiente manera. Simplemente return A más B. Y aquí, como bien dice el compañero, hay 2 espacios, ya no se nos va a olvidar. Quién sabe, si usan seguido Python no se les va a olvidar. Y si lo usan una vez al semestre, se les va a olvidar que debe de tener
dos espacios para indicar que se termina. A veces es útil tener varias sentencias de retorno, una en cada rama de alguna condición, ¿no? Aquí, por ejemplo, retornamos menos x o retornamos x. Esta función lo que hace es obtener el valor absoluto de un valor. Si es negativo, pues multiplicamos por menos, y si es positivo, lo dejamos así tal cual lo retornamos. ¿Sí? Estas sentencias return están en una condición alternativa, por lo que estamos asegurando que solamente se va a realizar una u otra. En cuanto se ejecuta una de ellas, la función termina de ejecutarse y pues ya no se ejecuta nada más. En Python es posible llamar a una función dentro de otra función de forma fija y de la misma manera que se le llamaría desde fuera de dicha función. A esto se le llama recursividad. Aquí, por ejemplo, tenemos una función que se llama saludo. Aquí tenemos otra que se llama saludar. La otra se llama función. La primera se llama función. Invocamos a saludar. Y el resultado será hola mundo, hola Manuel. Aquí porque, bueno, la función saludar se está invocando a sí misma, ¿no? Dentro del cuerpo de la función saludar se invoca a sí misma. Entonces, por eso se imprimen 2 veces. No, no es cierto, ¿qué estoy diciendo? Esta es la ejecución normal, la invocación a la función saludar. Y aquí la función saludar está invocando a función. ¿Sí? Nada más. En el ejemplo se tiene la declaración de la función, que se llama función, la cual simplemente retorna una cadena que es hola mundo. Después se aprecia la declaración de la función saludar, la cual recibe una cadena como argumento y la imprime junto con la cadena hola, la concatena a la cadena hola. Después, en esta misma función se hace la invocación a función. Dentro de la función print, lo que trae como resultado la impresión de pantalla de 2 cadenas. Es posible que se desee realizar dicha llamada de manera dinámica, es decir, desconociendo el nombre de la función a la que se deseará llamar. A este tipo de acciones se le denomina llamadas de retorno. ¿Sí? Dejamos entrar a Durán, España. Para conseguir llamar a una función de manera dinámica, Python dispone de 2 funciones nativas, locals y globals. Vamos a ver qué carambas es esto de locals y globals. Ambas funciones retornan un diccionario. En el caso de locals, este diccionario se compone justamente de todos los elementos del ámbito local, mientras que de global retorna lo mismo, pero de manera global. ¿No? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la definición que se llama, la función que se llama función. Simplemente retorna un hola mundo. Después la definición de otra función, llamada de retorno, así se llama. Aquí lo que se está haciendo es, bueno, este es un comentario. Llamada de retorno a nivel global va a retornar un globals fun. ¿Sí? Va a retornar de manera global, pues lo que valga fun. Después se va a imprimir en pantalla, pues la llamada de retorno, es decir, aquí se está invocando a la función llamada de retorno y se le está dando como argumento la cadena función. Después se asigna la cadena función al nombre de la función y se vuelve, ahora se imprime locals, nombre de la función. El resultado sería hola mundo, hola mundo. En realidad, ¿qué está haciendo? Aquí estamos retornando hola mundo. Aquí estamos retornando lo que me retorna fun. Aquí se está imprimiendo lo que retorna llamada de retorno, dándole como argumento función. Llamada de retorno, aquí está. Entonces, esta adquiere el valor de función. Y eso es lo que imprime, pero de manera global. Más adelante vamos a ver más ejemplos que nos permitan como que vislumbrar como para qué sirven estos locals y globals.
Si se tiene que pasar argumentos en una llamada, se lo puede hacer normalmente, ¿no? Entonces aquí tenemos una función que recibe una cadena y después se imprime precisamente lo que me dé llamada de retorno, esta función, de manera global. Y de manera local también estamos entregando una cadena. Bueno, estas funciones nada más están imprimiendo dos nombres, Laura y Manuel. Uno de manera global, que es Laura, y de manera local, que es Manuel. Les digo, más adelante vamos a ver más ejemplos que nos permitan como que darle utilidad a esto de globales y locales. Durante una llamada de retorno, el nombre de la función puede no ser el indicado. Siempre se debe realizar una llamada de retorno. Es necesario comprobar que exista y que pueda ser llamada. Vamos a utilizar el operador IN, que nos permitirá conocer si un elemento se encuentra dentro de una colección, mientras que la función llamable nos dejará saber si esa función puede ser llamada o no. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Si función está en globals y si globals puede ser llamada, vamos a retornar a globals dando como argumento Laura, ¿no? Y esta sería la impresión de Laura. Después igual, si nombre de la función en locals, en la variable locales, puede ser llamada, entonces pues imprimimos Manuel. Aquí estaría hola Manuel, ¿no? Entonces con in, pues sabremos si una variable o un valor se encuentra dentro de un diccionario, y con la función llamable averiguaremos si se puede invocar esta función. ¿Sí? Qué aburrido está eso, las funciones. Funciones recursivas. ¿Han usado funciones recursivas? ¿Las usaron en fundamentos? ¿Sí o no? ¿No? No me acuerdo. No de acuerdo, profesor. ¿No se acuerdan? Se denomina función recursiva aquellas funciones que en su algoritmo se invocan a sí mismas. Estas funciones recursivas suelen ser muy útiles en casos particulares, pero debido a su gran factibilidad de cometer un error, pues llega a pasar que se ejecuta infinitamente. Solo deben utilizarse cuando sea estrictamente necesario y no exista una forma alternativa que me pueda dar una solución. Python admite llamadas recursivas, permitiendo a una función llamarse a sí misma, de igual manera que lo hace cuando llama a otra función. Aquí, por ejemplo, tenemos cuenta atrás. Si n es igual a 0, escribir despejando. Si no, imprimir n y volvemos a invocar a la función cuenta atrás, dándole el argumento n-1. Esa sería la función, no devuelve ningún valor. Y comenzamos con n igual a 10 e invocamos a la función cuenta atrás. Entonces, aquí llegará con el 9, que es el que se imprime, porque aquí dice n es igual a 0, no. Entonces imprime 9, que es lo que lleva. Después vuelve a invocar, pero ahora entrega el valor de 8. ¿Sí? 8 es igual a 0, no. Imprime 8 y ahora vuélvete a imprimir, vuélvete a invocar, pero ahora con el valor de 7. 7 es igual a 0, no. Imprime el 7 y ahora vuélvete a invocar, pero ahora con el valor de 6. ¿Sí? Y así sucesivamente. Desde 10 hasta 1, cuando es 0 la n, pues simplemente se imprime despegando. ¿Sí? Más o menos lo de llamadas recursivas. Algo, no mucho.
Algo, no mucho. 10, 9. Aquí lleva el valor de 9. Ahorita hacemos uno del factorial, como ven. En este ejemplo, en la definición de la función cuenta atrás indica que se recibirá como argumento un número n. Después se evalúa este número, si es igual a 0, termina la ejecución de la función, imprimiendo la palabra despejando. Si no, pues imprime el número actual y llama de nuevo a la función restando un número al valor actual. Obsérvese que n nunca ha cambiado su valor, solamente cambia el argumento que es entregado a la función. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí dice jugar. Intento es igual a 1. Respuesta, ¿qué número estoy pensando? El usuario va a escribir aquí un número. Oigan, ¿y si este sí ya lo hacemos? ¿Alguien quiere escribir? O mejor hacemos, antes de hacer de funciones recursivas, con funciones normales, ¿cómo ven? Porque como que ya me emocioné con la teoría, pero no hemos hecho ejercicio para despejar dudas. Las funciones, ¿no? Primero las funciones normales, va. ¿Quién escribe, por favor? Sí que yo escribo, profe. Órale, va. Me late. ¿Ya está viendo? Ya está viendo. Ya estoy viendo que diga. Bien, entonces imprimo el letrerito que diga, ¿cómo se llama tu nombre? A ver. ¿Cuál es tu nombre? Nada más déjeme ver cómo es esta cosa porque me hago bola con los caracteres aquí en Linux. Jeje. Ok. Uy, ahí está. ¿Cómo qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nombre? Ok. Sí. Ajá. Y después, pues, declárese una variable. Ajá. No sé. Nombre. Nombre, ¿no? Igual. Input. Input. Ajá. Siguiente línea, imprimir. Mucho gusto. Nombre. Mucho gusto. Y luego aquí es así. Más. Nada más así. Más. Más. Ajá, más. Ok. Nombre. Y, Ajá. a ver ya, compile y ejecuta. Vamos a poner, estas que son funciones, ¿no? Función input si quiere poner. Input. Que tengo un error. ¿Pero qué? Carácter no ASCII. A ver, quítale los signos de interrogación, al menos el primero. A ver, así. Luego no reconoce ese. Ajá. Ah, sí, Está, ¿cómo mire. te llamas? Qué feo. Iván. Iván. ¿Qué pasó, Iván? No, no sé. ¿Cómo se llama? No, ahí está. ¿Ya? ¿Qué era? Bueno, aquí falta un espacio. Ajá, sí, aquí está. Bueno, me falta un espacio, pero ahí está. Mucho gusto, Iván. Muy bien. Perfecto. Ajá, ¿y ahora qué más? Listo, pues. Seguimos entonces. Vamos a definir la función suma. Pero pues ahora vamos a ponerle, ¿Aquí mismo? números, ¿no? Entonces, póngale, antes de eso.
Dame un número. Ok. Dame un número. Ajá. Vamos a ponerlo diferente. Bórrese la 4 y ponga X igual, X igual. input. Ah, sí, ¿no? Ajá, exacto. Dame un número. Y luego Y ya, Y. ¿no? Pero ahora con Y, dame otro número. Ok. Mm, Ajá. Y ahora sí, vamos a Definimos la definir la función. función. Sí, Ajá. sumar Suma A, B. A, B. Ajá. Retornamos A más B. Ahora defina restar, multiplicar, dividir. Ajá. A, B también. Y retorno A menos B, ¿no? Menos. Profe, Mandé. tengo una duda ahí en, Sí, por ¿cuál? ejemplo, esa suma que es de A y B, es Ajá. como si estuviéramos tomando X y Y Ajá. o ahí como. Sí. A y ¿Sí? B, pues son variables locales a la función. Ajá. Después nosotros cuando invoquemos a la función le vamos a dar como argumentos X y Y. Ah, ok. En la 10 Gracias. creo que es menos, ¿no? Ah, sí. Ujú. Muy bien. Ahora pues hay que invocar a las 4. Ok. Entonces, res igual a suma X, Y. Y hay que Ajá. escribir, imprimir res, ¿no? La suma es. Creo que sí funcionaba ¿Eh? nada más poniéndolo así. Ah, no, pero eso sí lo imprimo dentro. No, está bien otra cosa. Ah. Pero creo que no funciona. Vamos así, ¿no? Póngale la suma es. Una cadenita ahí adentro. Y ahorita no Suma empiecen, vamos a es. tener errores, pero es a propósito, ¿eh? Y lo mismo para la resta, la multiplicación, la adición. A lo mejor alguien ya vio, ahí está mal en tal línea, tal otro. Resta. De hecho, aquí yo puse mal esto. Ajá. Ujú. Y luego aquí es multiplicar, dividir. Ya se comió resta. Sí, cierto. Sí, resta. Ajá. No sé dónde quedó ese. La resta, la multiplicación y la división Muy bien. es. Eso, muy bien. Compile, pues. Y ejecute, pues. Ajá. ¿Qué? ¿Quién sabe? A ver. 2 puntos en la 12. Me faltaron 2 También puntos, en la me 15. parece que sí. Y creo que ya. Creo que ya. Ok, sí, ya, ese vamos a dejarlo ahí. Sí. Ajá. Bueno, aquí esto, sí. Un 8 y un 2. Eso, Ok. qué bárbaro. Ya vio, la suma es 82. Ah, ah, Bien, vamos a la línea 4. Ajá, Y ahí escriba después del igual de la línea 4, ajá. float. Y todo lo demás lo pone entre paréntesis. Ajá. ¿Así nada más? Ajá, igual para Y.
¿Ya lo ejecuto otra vez? Sí. A ver. Ay, ¿qué? Se le fue un enter, ¿no? 2 y 4. Uy. Traceback, función. Print. Debe de ser cadena. Dice que res es una cadena porque la estamos concatenando. A ver, póngale coma en vez de más. ¿Se acuerdan cómo era para poner una Para variable concatenar. dentro de? Que yo Lo sepa, la tengo que hicimos. poner aparte o algo así. Pero ¿Se no acuerdan sé. que lo hicimos? Ahí Ahí está. está. Ujú, muy bien. Perverso. Ujú, sí, ahí está. Ujú. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? La parte del float y los paréntesis en donde estaba el input, ¿por qué se puso? A la 4 y la 5, lo que pasa es que input retorna una cadena, pero pues nosotros no podemos sumar cadenas, ¿no? Como tal. Entonces necesitamos convertir lo que escribimos del teclado a un número, en este caso lo convertimos a flotante. Se hizo una conversión explícita exactamente igual que en C. O sea, es un casteo. Ajá, un cast, sí. Mm. Sí, compañera. Sí, está bien, gracias. Muy bien, por nada. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vamos re bien. ¿Alguien más? Está sencillo lo de las funciones, ¿no? Nada más recordar que hay que poner un espacio. ¿Sí? Sí o sí. Sí. Perfecto, muy bien. Sigamos pues. Vamos ahora con las estructuras de control. Vámonos riendo. Prof, ¿pueden mandar el que hicimos ahorita? Bueno, el que hicieron ahorita, Hicimos. por favor. Compártalo, Aquí por por el favor, chat. compañero. Sí, Bye. gracias. Estructuras de control, ¿no? Entonces, si un programa no fuera más que una lista de órdenes a ejecutar de forma secuencial, pues no tendría así chiste. ¿No? Básicamente lo que hemos hecho ahorita, pues realmente no tiene mucho chiste, nada más ahí. Cuidado con la sintaxis y listo, ¿no? De ahí en fuera, pues no es nada del otro mundo. Los condicionales nos permiten comprobar condiciones, por supuesto, y hacer que nuestro programa se comporte de una manera o de otra, que vaya tomando decisiones, que ejecute un fragmento u otro fragmento, dependiendo pues de una condición precisamente. Una estructura de control es un bloque de código que permite agrupar instrucciones de manera controlada. Vamos a hablar sobre dos estructuras de control, las estructuras de control condicionales y las estructuras de control iterativas. ¿Sí? Aquí es donde pues cobra importancia el tipo de dato booleano y los operadores lógicos y relacionales. En las estructuras de control condicionales, estas relaciones son las que nos permiten evaluar si una o más condiciones se cumplen para decidir qué acción vamos a ejecutar. La evaluación de condiciones, pues como ustedes bien saben, solo puede arrojar uno de dos resultados, o es verdadero o es falso. Para describir la evaluación que vamos a realizar sobre una condición, se utilizan los operadores relacionales, ¿no? También se les conoce como operadores de comparación. Por ejemplo, el igual igual, ¿no? Que me indica si es idéntico un valor a otro. El diferente, el menor que, el mayor que, menor igual, mayor igual. Todos estos valores ustedes ya los conocen de sobras, todas estas relaciones, operadores de relación. Para evaluar más de una condición simultáneamente, pues usaremos los operadores lógicos, el AND, el OR, el XOR, la indentación de nueva cuenta, la indentación, ¿no? Es lo que, digamos, que caracteriza a Python, podría decirse, ¿no? La indentación es lo que la sangría al lenguaje humano es, digamos que es el equivalente, ¿no?
Así como para el lenguaje formal, cuando uno redacta una carta, debe respetar ciertas sangrías. Los lenguajes informáticos también requieren una indentación, y pues en especial Python, ya que aquí no hay llaves. No todos los lenguajes de programación necesitan por fuerza una indentación, pero pues sí, bueno, sí, en realidad sí es recomendable usarla, ¿no? Para una mejor claridad en sus programas. En el caso de Python, la indentación es obligatoria, ya que de ello depende su estructura, de ello depende si está bien escrito su programa o no. Entonces, si están acostumbrados a indentar, pues ya lo hicieron, no van a tener ningún problema, pero si no están acostumbrados, si hacen todo en la columna 1, pues vamos a tener ahí un poco de conflicto. Una indentación de 4 espacios en blanco indicará que las instrucciones indentadas forman parte de una estructura de control. Una estructura de control, entonces, se define de la siguiente manera. Inicia de la estructura de control, luego 4 espacios en blanco y después vienen las expresiones. Vamos a ver ahora entonces la primera. If, else, if. Dirán ustedes, ya me lo sé, vámonos rápido, está bien. La forma más simple de una sentencia condicional es if. Ya regresé, ya. Seguido de la condición a evaluar de 2 puntos y en la siguiente línea e indentando el código que se va a ejecutar si esa condición es verdadera. Entonces se debe de escribir así. Se escribe la cabecera, luego 2 puntos, 4 espacios, primera sentencia, después si necesitamos más instrucciones, dejamos 4 espacios y así hasta la última sentencia, todos deberán de tener sus 4 espacios. Con cabecera, pues me refiero al nombre de la instrucción seguida de la condición. La cabecera comienza con una nueva línea y termina con el signo de 2 puntos. Los elementos indentados que siguen se llamarán pues bloque de la sentencia. La primera sentencia no indentada marca el fin de este bloque. El bloque de sentencias dentro de una sentencia compuesta recibe el nombre de cuerpo de la sentencia. No hay límite para la cantidad de sentencias que pueden ustedes meter en un if, pero por lo menos debe existir una, de 1 hasta n. A veces es útil tener un cuerpo sin sentencias, normalmente para reservar espacio para algo que después vamos a escribir. En tales casos se puede utilizar la sentencia pas. ¿Qué quiere decir? No hace nada, ¿no? Así como en el, no, en el 1 no se puede pasar, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Paso. Aquí sí se puede pasar. Simplemente tener la sentencia, pero que no haga nada. No, aquí tenemos entonces un ejemplo, X Manuel. Si X es igual a Manuel. Hola Manuel. Bienvenido, ¿no? Observen ustedes que pues se tienen los 4 espacios, que no tiene paréntesis, que después hay 2 puntos, ¿no? Al final de la sentencia de comparación. ¿Sí? Esas son las diferencias, ¿no? Con C. No hay paréntesis, al final debo de poner 2 puntos. Todo lo que yo quiera dentro del if lo debo de poner con 4 espacios. Entonces, if debemos asegurarnos de indentar el código tal cual se ha hecho como en el ejemplo anterior, ¿no? Es decir, debemos asegurar de dar la tabulación antes de las 2 funciones print para que pues estas funciones pertenezcan a ese if, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, if X igual a Enrique, pero X vale M. Entonces, como es falso, no se ejecuta la sentencia dentro del if. Aquí, como no se le puso indentación, pues se considera que ya no forma la sentencia, ya no forma parte de la sentencia if. Entonces se ejecuta una vez que esta evaluación resultó falsa. En otros lenguajes de programación, los códigos se terminan poniéndolos entre llaves e indentándolos. No se trata más que de una buena práctica de programación, pero no es obligatorio. Aquí, como ustedes pueden ver, sí es necesario, sí es por fuerza indentar. También por eso luego dicen que es bueno aprender en Python, porque como es obligatorio indentar, pues ya se les queda la costumbre de indentar siempre. If else, de igual manera, ¿no? Se tiene la cabecera del if, con 4 espacios, las sentencias que quiero que formen parte del if, después viene la cabecera del else,
y con 4 espacios las sentencias que quiero que formen parte del else. Si se fijan aquí, tiene un espacio entre el if y el else para indicar pues que uno es un bloque y otro es otro bloque. Al igual que en la función. Ujú. ¿Sí? Aquí, por Pues, ejemplo, mande. no, le decía que sí, profesor. ¿Eh? Le decía que sí. Sí, está bien. Ah, gracias. Aquí, por ejemplo, entonces no fue igual x a la x que se está evaluando en if. Entonces se ejecuta else, ¿no? Así de sencillo. If, else if. Igual, de la misma manera, se tienen cabeceras para el if, cabeceras para el if. Aquí hay una pequeña diferencia con C. No se escribe completo else if, se escribe solamente el if. No tengo ejemplos, sí, como no. El if es una contracción de else if, por lo tanto, el if, número mayor a 0, puede leerse como si no. Si el número es mayor que 0, ¿no? Es el si no, el else if de C. Primero se evalúa, por supuesto, la condición del if. Si es cierta, se ejecuta su código y se continúa ejecutando el código posterior a esta condicional. Si no se cumple, pues se continúa para evaluar con la condición del elif. Si se cumple la condición del elif, pues se ejecuta su código correspondiente. Y si no se cumple, pues nos pasamos al else. Es lo mismo, ¿no? Que en C, nada más que, pues que, a ver, vamos a ver las diferencias. Ya vimos que no hay paréntesis, que se ponen 2 puntos, 4 espacios, luego un espacio entre bloques. Después ya no se escribe el if, sino se contraen las palabras. Y, uy, ¿cuánto se habrán ahorrado por contraer unas palabras? ¿Cuántos? Qué bárbaro. Después se pone el if. Aquí hay otra evaluación de alguna condición. Si es verdadera, pues se ejecutan estas instrucciones. Y si no, ahora sí ya se va al else. ¿Ok? También existe una construcción similar al operador interrogación de otros lenguajes, que no es más que una forma compacta de expresar un if-else, ¿no? Aquí se evalúa un predicado C y se devuelve A si se cumple o B si no se cumple, ¿no? Básicamente es A, if, C, else. Entonces, si se cumple la condición, se devuelve A y si no se cumple, se devuelve B, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos declarados a Pepe y a Enrique. A es igual a Pepe, B es igual a Enrique. Pregunta si A es Enrique y si no es Juan. Entonces se realiza eres fulano. Aquí, por ejemplo, como en A no es igual a Pepe, entonces lo que se retorna es Juan. Por eso aquí se imprime Juan. Una condición puede estar anidada dentro de otra y esto pues nos trae un poco de más indentación, ¿no? Aquí habíamos visto que, miren, se le puede poner paréntesis, si ustedes quieren, a la condición. Yo les recomiendo que sí se los pongan, porque aunque pareciera que, mira, ya no necesito ponerle paréntesis, es más sencillo el lenguaje, pero pues como que eso, al menos a mí me da un orden de lo que estoy haciendo, ¿no? Que entre paréntesis vaya la expresión que se va a evaluar. Ya si ustedes no se lo quieren poner, pues ya, ustedes quieran. Siguen estando los 4 espacios, después el espacio en blanco, después el else, pero dentro del else pongo otro if. Entonces, aparte de los 4 espacios del else, debo yo poner otros 4 espacios para que la instrucción pertenezca a este if. Ajá. Entonces, este if pertenece a este else por la indentación que se hizo y esta instrucción pertenece al if por la indentación que se hizo. Entonces, ya son 8 espacios o 2 tabuladores, lo que ustedes prefieran. Aunque la indentación de las sentencias hace la estructura evidente, las condiciones anidadas enseguida se vuelven un poco difíciles de leer, ¿no? En general es buena idea evitarlas cuando se pueda. Pues entonces, ¿de qué sirven? No, pues ustedes pónganlas. No traten de evitarlas, pónganlas, nada más pongan atención con la indentación. La sentencia return permite terminar la ejecución de una función antes de alcanzar su final. Una razón para usarlas, pues, es detectar una condición de error. Aquí, por ejemplo, ¿no? Queremos imprimir el logaritmo de x.
pero el usuario puso un número negativo. Entonces le decimos solo números positivos, por favor, y retornamos. Con esto terminamos la ejecución de esta función, ¿no? Ya no me importa nada más. Como metió números negativos, no pienso hacer más. Retorna simplemente. ¿Sí? Entonces lo que básicamente hace la función, imprime el logaritmo de un parámetro recibido. Lo primero que hace es comprobar si es menor a 0. Si es menor a 0, pues se termina la función. Retorna. Y si no es menor a 0, pues continúa con el programa y imprime el logaritmo de ese número que se haya dado. Muy bien. ¿Alguien quiere escribir para que hagamos un ejemplito rápido de if else if? Y ya si quieren nos vamos a descansar. Hacemos ese ejemplo. Bueno, me quedo yo con dudas, pero los que ya no tengan se van a descansar. ¿Alguien quiere escribir? Eneri, tiene dos opciones. ¿Escribe usted o me menciona a alguien? ¿Qué prefiere? Puedo escribir yo, pero ¿me puedo conectar por otro dispositivo rápido? Ah, bueno. Si quiere, como usted quiere. A ver, ya voy, ¿eh? Permítame tantito. Sí. Mientras vamos a pensando, como qué quieren hacer que involucre el CEIF. ¿Uno de contraseñas? Va. Sí o sí. Para que haya un if else anidado, ¿no? Para poner un elif. Ya llegó Eneri con su compu. Ay, esta semana no he subido ni un video. Ah, no, pues sí es el primero con ustedes, ¿verdad? Sí, cierto. Que es nuestro martes. A ver, ya voy. Sí, cuando usted quiera. Ahí va. A ver. Aquí porque es el que tengo, ¿eh? Sí, está muy bien. Bien, primero declare pues un nombre
y le da a usted el nombre que usted quiera y una contraseña, le da también el valor que usted quiera. Es igual me falta. Y van entre comillas, ¿no? Creo. ¿Sí, verdad, compañeros? Eso, muy bien. Y también una contraseña. Ujú, muy bien. Y ahora, pues, vamos a preguntarle al usuario. Escribe tu usuario. Ahí escriba usuario, igual. Antes de eso, quita el print. Ponga usuario, igual. Input. Y entre paréntesis, ahora sí escriba, ingresa tu usuario. Pues aquí pongo el usuario o cualquier otro. No, borres esa línea y vamos a poner antes de eso la contraseña. Ponga igual contra. No me permite borrarle. Caray. A ver, denle un enter. Está esperando el dato, ¿no? No. Sí. No, sí. A ver, escriba algo y del enter. ¿Cualquier cosa? Sí. Está bien. Entonces, se supone que ya lo hizo. A ver, vuelve a escribir entonces. Ingrese un usuario. La misma línea. Cópiela. Ok. Ahora sí, enter. Otro enter Ahí y dale la un enter. contraseña, ¿no? Y ahí ponga, no. Vuélvalo a escribir y ahora ponga Raúl antes de que le dé otro enter. Porque ya se capturó el enter vacío. Ok. Ahí ponga Raúl. Ahora sí, enter. Muy bien. Ahora lo mismo con contra. Le pone usted, ingresa tu contraseña. Ya, póngale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso. Ahora sí, un if, sí. Nombre igual a usuario. ¿Es solo un único? Aquí sí son dos. Mande. ¿También son dos iguales aquí? Sí. En Python. Ujú. Y también son dos. Si nombre igual a usuario. Le faltó los 2 puntos. Entonces escríbalo otra vez. If nombre igual a usuario. Nada más que nombre iría con minúscula. Porque si no, pues ya es otra variable. Ahora sí, enter. Ahí está. Y aquí pues viene otro if. If. Ándele, muy bien. Si contraseña igual a contra. Ah, Contra.
Ajá. Ahí pues ya imprima usted en pantalla, bienvenido al sistema. Ujú. Ahora, vamos a poner el else de este if. Entonces, dele otro enter. Ah, caray. Se me olvidaba que estamos en el intérprete. Nos faltó poner el else. A ver, dele flechita hacia arriba. No hace nada. Ah, no, hacia arriba me muevo por acá. Le vuelvo a poner el Sí, desde ¿El? el if. Ajá. if, Oh, sí, todo esto. sí. Entonces solo un enter y el else lo pongo justo aquí. Ajá, sí, exacto. Else. Contraseña no válida, ¿no? Imprime usted en pantalla. Contraseña no válida. Acá no hay dos puntos. Sí, sí va con 2 puntos. Ajá. Ah, Ah, le faltaron los 2 puntos. Jeje. sí, es que creo que está retrasado. Hay un delay en lo que comparto y lo que es. Oh, no se preocupe, ahí, paso a pasito lo vamos a hacer. Ándele, ahora sí. Contraseña no válida. Y vamos ahora a hacer el else del primer if que diga usuario no válido. Creo que ya se le congeló. Sí, ya se le murió. Bueno, Ah, se me desconectó acá mi computadora. sí, sí, nos dimos cuenta. Pero platíquenos, ¿sí corrió bien? Pues ya después de esto no hubo errores, así que todo bien. Muy bien, perfecto. Bien, compañeros, me quedo con los que tuvieran dudas o tengan dudas de su código, si no les quedó en algo. Y los demás, pues ya se podrían, si no tienen dudas, desconectar y nos veríamos mañana. Mañana será la práctica de Python, pero de lo primero que vimos, de listas, tuplas, diccionarios. ¿Va? Sí, profe, gracias. A ustedes, nos vemos, se cuidan. Bien, profesor, gracias. Buen Tú día. también. Va, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, se cuidan. Igual, gracias. Profe, Mande usted. la práctica 8 creo que todavía no estaba la asignación. Todavía no pongo
en el Classroom? Sí, bueno, según yo, deje checo y le digo bien. No, lo más seguro es que no. Sí, no estaba. Y sí, Ok. tampoco estaba el cuestionario previo y todo eso. Ahorita lo hago, ¿va? Ah, sí, profe, gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.